Esta vida es muy corta, así que centraros en Dios antes de que seáis devueltos a Él. Esta frase tan demoledora que se nos repite en el Corán está destinada a nosotros y es pronunciada por el mismo Dios. Y lo hace mirándonos a los ojos, casi sintiendo su aliento en nuestra nuca, nos dice y avisa que esto que estamos viviendo, nuestra vida, no es más que una pequeña parte de lo que nos espera. Y es que ahora más que nunca vivimos en una etapa en la que queremos vivir mucho y hacer de todo. Tanto que al final ni lo recordamos ni mucho menos lo valoramos. Nos pasamos casi toda la vida quejándonos, casi sin darnos cuenta de lo rápido que pasa y no encontramos casi tiempo para recapacitar y ver en ella lo que Dios nos pide en el Corán. Nos pide que veamos esas señales que nos hagan recapacitar sobre nuestra existencia. No te pierdas en ese camino. Esta vida es muy, muy corta. Yo soy Xavier Jiménez y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Decorando. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Decorando. Este es el capítulo 7 ya y la verdad no puedo estar más contento y motivado para seguir adelante con este proyecto después de recibir tantos mensajes de agradecimiento y de apoyo de vosotros, los oyentes. Poco a poco el sentido de este podcast empieza a coger forma, ya que poco a poco más colaboradores van asomándose a esta ventana. Y en esta ocasión, por fin, porque no ha sido fácil poder cuadrar agendas, tengo el placer de poder saludar a una de las voces más notables del Islam coránico o alejado del tradicionalismo en nuestro país y de habla hispana. Hermano Hussein Labras, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación y cumplir tu palabra, esa que me diste hace tiempo, para estar aquí. ¿Cómo estás, hermano? Salam, Xavier. Muchas gracias a ti por invitarme. Yo estoy encantado de estar aquí contigo y de compartir con los oyentes. Así que nada, no solo puedo decir que esto es todo un placer para mí. Esto es recíproco, sin duda. El nombre Hussein Labras va unido a dos plataformas que yo diría que son de suma importancia, son vitales para el conocimiento del Islam en España y en español. Hablamos obviamente de Al-Kalima y del Instituto Teológico de Estudios Islámicos. Ambas son dirigidas por ti y por la que seguro todos los que están escuchando ahora este capítulo han pasado por ella en alguna ocasión, ya sea para leer algún artículo sobre el Islam, sobre cualquier tema relacionado con el mundo musulmán, o para ver vídeos o esas entrevistas que ahora a las que les tienes bien acostumbrados en ese programa llamado Café Halal. Creo que hablo en nombre de todos, déjame decirte esto, cuando te expreso ese agradecimiento de verdad por tu trabajo súper importante y en el que yo creo que todos están agradecidos, supongo que lo has recibido en más de una ocasión, así que déjame darte personalmente las gracias por tu trabajo. No, gracias a ti, Xavier. Para mí el hecho de compartir, ya sea a través de un formato u otro, escrito, audiovisual, es todo un placer porque para mí esto es una pasión, ¿no? El de compartir estas Ujú. ideas y sobre todo para generar debate. Ya sea para gente que está en contra de estas ideas o a favor, independientemente, yo disfruto cuando se genera ese debate, cuando se remueve, ¿no? En el pensamiento, tanto para musulmanes como no, el hecho de plantear todos estos temas y debatirlos, se genera una riqueza que yo la disfruto con mucha pasión. Y se nota de verdad esa pasión. Lo que vamos a hacer ahora es algo distinto. No sé si alguna vez te has visto en, en esta situación, pero si es la primera vez esta que vienes y que nos visitas aquí en Decorando, como sabes, lo que me gusta es hacer y aprovechar esta ocasión para conocer un poco mejor al invitado. Y no hablo obviamente de nada, de un aspecto privado, así que no te sientas
poco obligado a decir nada de lo que no te sientas confortable, pero lo que me gustaría es que nos presentaras al Hussein Labras más personal y alejado un poco de esa faceta un poco más académica que nos tienes acostumbrada dentro del Islam. Todos sabemos, y esto se hace latente cuando vemos tu trabajo, que estás alejado del Islam más tradicionalista. Obviamente todos estos conceptos lo digo para que se entienda. Y abogas por un estudio del Islam a todos los niveles, pero basándose solo en el Corán. Mm, Esto, además, no es que lo hagas, rechazando lo demás o ese llamado tradicionalismo, del que además se nota que sabes mucho y del que de alguna manera lo has vivido, quizás en tu educación desde pequeño, en el Islam. Se nota que sabes de primera mano el tradicionalismo y esto es de suma importancia para entender tu visión sobre el Islam en el presente. Por eso, esta primera vez que nos visitas, de la que espero que haya más en el futuro, me gustaría utilizarla para plantearte esta primera pregunta. Si nos podrías contar más o menos, ya te digo, sin necesidad de entrar en detalles privados, ¿cuál fue esa primera toma de contacto de Labras Hussein con el Islam? mm. Bu- Perdón. Bueno, la respuesta no sé si debería ser muy larga porque realmente, bueno, voy a intentar hacer un resumen breve. Ujú, Vale, tenemos yo, tiempo. yo evidentemente soy el típico chico, hijo de inmigrantes norafricanos, de tradición beduina, y que se establece en España y se cría en España, ¿no? Entonces, vale, al final yo tenía muy claro lo que era desde que pequeño. Es cierto que en la adolescencia ahí el desarrollo de la identidad se complica un poco porque tenía claro que era tan español como árabe o y norafricano, no encontraba ninguna diferencia entre ambas cosas, por mucho que la Mm, sociedad quería categorizarme o una cosa u otra, yo las categorías que se me ofrecían no satisfacían mi realidad, así que creé la mm, mía propia, ¿no? Mi propia identidad. Eh, entonces, yo crecí en una familia musulmana tradicional, empapada de la tradición, pues típica en cuanto a la jurisprudencia, era de muy tradición maliki y suní en su mayoría, aunque con retazgos de alguna tradición shia norafricana que es muy desconocida en el norte de África. ujú, Sobre todo en algunas costumbres que tienen que ver, por ejemplo, con Ashura, ¿no? Entonces, Ashura es, digamos, ese mes en el que se celebra, bueno, se conmemora, mejor dicho, el martirio de Imam Hussein, y algunas tribus, ujú, como la que pertenecía a mi familia, pues no hacía celebraciones. Lo que pasa es que nadie sabía por qué. Nadie sabe por qué no se celebraban bodas ni se celebraban. En cambio, había otra parte en la región donde sí se celebraba y se hacían fiestas y demás. Es decir, que las familias o las tribus venían de una tradición de la cual desconocían sus orígenes, pero no se dejaba de practicar. Pues yo me mm, crié en esa familia, donde es verdad que el sufismo tradicional el Junaidi sobre todo prevalecía, ¿no? Vale, pero yo no sabía ni que era sufismo, aunque se practicaba como filosofía, pero no se le llamaba así, ni quién era el Junaid, ni quién era el maliquismo, nada, porque mi familia lo practicaba de forma, digamos, muy natural, sin etiquetas y sin nombres, ¿no? Solo mm, sabíamos que éramos musulmanes y punto, no había otra etiqueta. mm, Pues sí es cierto que mi padre me ha enseñado bastante, porque además del tema de memorizar el Corán de pequeño y demás, tenía un bastante conocimiento del Islam tradicional, escolástico, ¿no? mm, Y, y al mismo tiempo que era el chico que iba a memorizar el Corán, pero luego salía y practicaba taekwondo o jugaba fútbol en la calle con sus amigos. Es decir, vivían dos mundos paralelos, pero yo no los veía distintos, yo lo veía como un solo mundo realmente. Para mí era mm, hablar en español o en hasanía o en árabe, era hablar un solo idioma, no era hablar mm, idiomas distintos. mm, Em, y bueno, entonces crezco en ese entorno multicultural, evidentemente, donde hablábamos en casa el arabo-spanish, ¿no? El español árabe, mm, y de hecho no sabíamos cuándo estábamos hablando una lengua u otra. mm, Y esa fue, digamos, el entorno en el que yo crezco. Claro,
Yo no pongo en cuestión absolutamente nada hasta llegado a cierta edad, ¿no? La edad de la adolescencia o ya cuando me acercaba a la juventud, donde ya tenía que definir no solamente mi identidad cultural, que ya la tenía bien clara, Mm, que alguien que creció con las novelas yo qué sé, que he leído obras de Cervantes o novelas de Pérez mm, Galdós, pero también mm, creció al mismo tiempo con crónicas de Ibn Khaldun o historias de enseñanzas sufíes como Sakandari, el gran místico egipcio. En fin, para mí mm, eso forma parte de mi identidad y creo que formaba, digamos, no diferencio entre una faceta y otra. Pero llegado un momento en el que me tengo que definir quién soy yo como individuo en este mundo, una cosmovisión ya más amplia, más a nivel de convicciones, no solamente convicciones de carácter político, sino convicciones también de carácter esencialista, ¿no? O mm, existencialista, ¿no? Eh, Eres un musulmán, pero sí, exactamente eso qué es. ¿Qué es mm, exactamente eso de ser musulmán? Es el mero hecho de hacer una serie de rituales, es una serie de simbologías y fórmulas, o el musulmán consiste en algo más. Bueno, eso, yo creo que esa inquietud mía en la adolescencia, en la juventud, de definirme en un mundo que me planteaba definiciones identitarias que no me respondían a lo que yo necesitaba, creo que fue uno de los mayores impulsos a lo que me empujó a profundizar un poco en la tradición de la que yo venía, ¿no? Porque la tradición mm, espiritual, aunque yo en el colegio, con mis compañeros, el profesor daba el Padre Nuestro, a pesar de que ya vivíamos una época en la que eso no se supone que solo se daba en clase de religión, pero bueno, algunos profesores mantenían la mm, inercia y yo sabía perfectamente que esa no era mi tradición espiritual, pero sí sabía que tenía que respetarla y convivir con ella con total armonía, cosa que no me mm, supuso ningún problema, ¿no? mm, Em, y es cierto también que en mi casa no solamente mi padre tenía ese conocimiento de la escolástica, sino que las amistades de mi padre debo agradecérselo porque han influido mucho en mí, porque tenía amistades muy diversas y a mi casa venía gente como uno de los sabios mauritanos que falleció en paz descanse, Mohamed Salm Abdu, mm, y era una enciclopedia andante, era una cosa de la cual podías beber cosas impresionantes, ¿no? Y eso también ha dejado una impronta en mí, ¿no? De mi respeto a la tradición. ¿Y mm, por qué? Porque a pesar de que hoy día podría estar en total desacuerdo en muchas cuestiones teóricas, debo reconocer que la tradición que yo he observado en el comportamiento y el adab que tenían estos individuos poco tenía que ver con el discurso islámico que conocería después en mezquitas o en propagandas de televisión o en programas televisivos de prédicas y de debates religiosos, etcétera. Em, mm, pues cuando ya llegó la etapa de mi juventud, ahí yo necesitaba tener un conocimiento más profundo de esta tradición en la que he crecido. Entonces, había muchas cosas que no entendía por qué las hacía. Simplemente las hacía, o las hacía mis padres, pero no entendía el por qué exactamente, cuál es su origen, de dónde vienen. Eso es lo que mm, me empujó a iniciar una serie de estudios. A pesar de que mi padre me estaba orientando un poco a ser el ingeniero de la casa, es verdad que empecé estudiando ingeniería, pero lo abandoné porque no era no iba con mis inquietudes, ¿no? Yo quería estudiar otras cosas, viajar y demás. Bueno, y pude hacerlo, gracias a Dios. Es este punto de mi vida en el que yo necesitaba tener, digamos, un conocimiento más arreglado, porque eso tiene que ver con mi otra faceta, ¿no? De las cosas están, digamos, organizadas en categorías, ¿no? Porque también al crecer en una mm, cultura occidental, pues este es el marco en el que mi mente iba, digamos, juzgando las categorías del conocimiento, ¿no? De forma categórica. Y sobre todo si has empapado un poco de ciencia, pues también te influye un poco en ese aspecto. Bueno, pues nada, me puse mm, a hacer no solamente lecturas, sino a realizar cursos, estudiar por la universidad abierta a distancia, que coincidió en esa época que en Arabia Saudí el programa que se daba en la Universidad de Medina se abrió a todos los alumnos que hubiesen querido registrarse online, porque Internet ya era una posibilidad a tener acceso mm, al conocimiento online. Y bueno, me matriculé en ese curso a distancia
Y bueno, empecé a estudiar, a profundizar más en la lengua árabe, pude viajar para estudiar árabe, porque era, digamos, el profundizar la lengua árabe lo que me iba a permitir acceder a otra serie de categorías y de textos y de ideas que yo tenía la inquietud de saber exactamente cómo funcionaba, ¿no? Bueno, es mm, lo que sí, una cosa que aprendí en mi casa es que y es el tema de la censura. En mi casa sí es cierto que había cierta censura de carácter moral, pero todo lo contrario a nivel de pensamiento. En mi casa había una apertura mm, tremenda a nivel de pensamiento. De hecho, la máxima es cada mm, vez que te advierten sobre, oye, no escuches a fulano o no hagas caso, lo primero que hacía al día siguiente era buscar un libro o un contenido para conocer cómo pensaba o qué es lo que quería decir esa persona o ese grupo y cuál es el motivo por el que se le intenta censurar, ¿no? Y esa ha sido una actitud que yo he llevado a cabo en el resto de mi vida después. Bueno, pues después de esta fase, yo me mm, adentro en el estudio del tradicionalismo. Es verdad que vengo de un tradicionalismo, digamos, más clásico, tipo eso del fiqh maliki, la tradición sufi y demás, pero a lo que tenía acceso a nivel académico era al conocimiento salafi que estaba en boga y en auge, y tenía además una mm, capacidad de despliegue. Era muy fácil acceder al conocimiento salafí, tanto en internet como en las mezquitas. Yo hasta los 19 años no descubrí que había una mezquita en mi ciudad, a todo esto, ¿no? Que eso va a formar parte también de una parte importante de la etapa de mi vida, el tema del descubrimiento de la mezquita en mi ciudad, ¿no? Porque ahí al descubrir que hay un predicador y hay un imán, pues digo, bueno, esto es una oportunidad para aprender de alguien de primera mano que tiene ujú, estudios arreglados universitarios y demás, ¿no? Bueno, eh, ahí pues mi experiencia ha sido un poco simpática porque observo que había los musulmanes españoles pues recibían una traducción que no era la más, digamos, la más adecuada y me ofrecí voluntario para echar una mano en ese sentido, ¿no? Pero mi ambición era llegar, digamos, que aprovechar el imán de esa mezquita para que me enseñe. Bueno, el imán me dio un libro manual básico de introducción al fiqh y tal, y pues digo, pero es que todo esto yo ya lo he estudiado en mi casa, esto no. Yo necesitaba algo, profundizar en las teorías, no en aprender los 40 hadices ni nada por el estilo, porque eso ya lo hicimos cuando éramos mm, pequeños. Bueno, entonces me ofreció una beca para ir a Arabia Saudí y a punto estuve de ir, porque yo ya había entregado toda la documentación para estudiar en la Universidad de Medina. Pero gracias a mi madre, la cual le siento muy agradecido, no quiso que yo me fuera a Arabia Saudí. Termina tus estudios universitarios primero y luego ya si quieres te vas a Arabia Saudí. Y eso creo que me ha salvado, ¿eh? Me ha salvado como persona, porque no sé qué habría sido de mí si lo hubiese que habría ido. salido, ¿Ah? lo que habría salido de Laura Hussein, Sí, 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 sí. sí, Bueno, pues después de esa etapa, claro, empieza una serie de preguntas y cuestiones, pero también aparece una inquietud en mí de que, bueno, los musulmanes aquí no estábamos bien organizados, que no había unos espacios de aprendizaje adecuados y, bueno, conocí a muchos musulmanes aquí de la comunidad y intentamos hacer una serie de proyectos. Y en esos proyectos, pues, abrimos una mezquita, un centro de difusión y de aprendizaje y yo me centraba sobre todo en enseñar la escolástica en general, ¿no? Ya sea el hadith o la historia del Islam oficial, ¿no? La de la escolástica, o obras como Ihya Ulumuddin, la reivindicación de la ciencia del din, del imam Abu Hamid al-Ghazali, que era un libro que yo sentía en su momento mucha pasión. mm, Hasta que llega el año 2009. Este año va a ser un año que supuso un punto de inflexión en mi pensamiento. Yo ya tenía inquietudes desde hace tiempo sobre muchas cosas que iba metiendo en el baúl de las incoherencias, ¿no? Cuando mm, escuchaba sentencias, afirmaciones, interpretaciones de algunas aleyas, hadices que no me cuadraban en absoluto. Entonces, achacaba todo eso a mi desconocimiento, ¿no? Decías, quizás no estaba yo en el nivel suficiente como para comprender todos estos asuntos, ¿no? Pero claro, por dentro había una agitación tremenda como diciendo, esto es imposible que sea realmente algo que tenga que ver con Dios, ¿no? Pero bueno, yo aplacaba todas esas inquietudes y todas esas tribulaciones
Pero manteniendo siempre la mente abierta, ¿no? Porque como dije, todas esas amistades de mi padre y las que fui encontrando a lo largo de la vida, cada una ha dejado una impronta en mí, representan en mí como si fuera cada una pequeña ventanita por la cual ver el mundo desde distintos agujeros, ¿no? Que el mundo no se veía simplemente desde una óptica, sino se podía ver desde muchas ópticas. Ujú, Pero gracias a esa actitud también mantenía una posición crítica, es decir, no es absorber por absorber. Si bien es cierto que no tenía la habilidad para poner, digamos, para investigar determinadas temáticas. Bueno, pues en el ujú, año 2009, ahí yo me topo con una serie de planteamientos y hay cada persona lo que le ha influido, ¿no? O cada persona lo que se desató, digamos, en él, esa actitud de revisar lo ujú, preestablecido desde diferentes experiencias. Pero la mía fue en base a un relato, ¿no? Un hadith que estaba estudiando y al mismo tiempo estaba estudiando historia. Y claro, estaba estudiando la historia de la famosa batalla de Siffin, ¿no? El conflicto este entre los compañeros, entre Ali por un lado, Muawiyah por otro, y estaba leyendo el hadith de el Bukhari, ¿no? Y en el hadith del Bukhari aparecía una historia sobre uno de los compañeros del profeta, que es Ammar ibn Yasser, que se le atribuye que sus padres son los primeros mártires, una palabra que, en fin, mártires del ujú, Islam, que son los padres de Ammar, y le dice, oh Ammar, te asesina digamos, la facción que se alza, ¿no? O la facción que se revela de forma ilegítima. ujú, Dice, claro, pero el hadith dice, los llamas al paraíso y te llaman el infierno. A apart hasta ahí el hadith realmente tú dices, bueno, es interpretable. Sí, esa facción es una facción rebelde o alzada o de forma ilegítima o lo que sea, ujú, independientemente de que esta historia fuera cierta o no. Pero claro, cuando ves el narrador que transmite ese hadith, es Abu Huraira, y ves que cuando estudiamos Ilmo Rijal o la ciencia, o lo que llama la disciplina que estudia los autores o la biografía de los autores que transmiten los comentarios, y ujú, encuentras que Abu Huraira es de aquellos relatadores que son, por ser compañeros, son veraces, por una preconsideración de veracidad por el mero hecho de ser compañero del profeta y demás. Y te das ujú, cuenta que en la historia él formó parte del otro bando, del bando de Muawiyah, y que él además sirvió después a las órdenes de uno de los, del que más tarde sería también un califa omeya, que era un gobernador de Medina, Marwan ibn al-Hakam. Yo ahí me paré un momento y digo, ¿cómo es posible que nosotros hemos estudiado las ciencias del hadith y las ciencias del hadith nos dicen en base a su teoría, de que la biografía de los comentaristas deben cumplir una serie de requisitos para que sus relatos sean válidos? Y claro, yo me di cuenta de que Abu Huraira estaba del lado del hadith que dice ujú, que, que la facción que mata a Ammar ibn Yasser es la facción que llama el infierno. Digo, ¿cómo es posible que Bukhari se le pasara por alto que Abu Huraira formaba parte de esa facción que llamaba el infierno? Repito, independientemente que ese relato sea realmente verídico o no, o que la historia en sí sea cierta o no, pero para Bukhari todo eso era cierto y para toda la escolástica todos estos relatos eran ciertos. ujú, Y eso desencadenó en mí mil preguntas. O sea, a partir de ahí, toda mi lectura sobre la tradición era desde una perspectiva crítica y empiezo a ver cómo se desmorona toda la teoría tirando del hilo desde ese momento. Eso ujú, fue lo que, digamos, desencadenó a final del 2008, principio del 2009, ujú, toda mi, digamos, mi actitud de revisionista. Entonces ujú. revisionista, sí. Ujú. Esta decisión, si la ponemos en el año 2009 y a través de ese hadith, no sé si ese sería, como dices, el punto de inflexión, el punto de partida, como dices, de tirar del hilo y a lo mejor verte un poco perdido o en un abismo incluso, a lo Mm, mejor personal o en tu religión que entendías hasta entonces. Esta decisión supongo que mm, fue difícil porque era romper con ese tradicionalismo, con eso que se te había enseñado desde pequeño de una manera fácil y natural también, porque es lo que te habías empapado. Si realmente fue un cambio de página personal,
También me gustaría saber si este cambio, si empezó en ese momento, te trajo problemas dentro del seno familiar o en personal, entre los contactos que tenías en ese ámbito entre amigos, la comunidad en la que te movías, o ha sido todo bueno y fácil de hacer. Mm. Bueno, en mi familia ningún problema, porque como te decía, mi familia son gente tradicional abierta. Es decir, la mayor parte de las familias que conozco tradicionales son gente abierta. Lo cierto es que el complejo este de radicalismo y demás lo adquieren personas cuando cambian de entorno, lo cual, porque, Ujú. porque quieren reafirmar su identidad y adquieren un complejo de querer ser más papistas que el Papa muchas veces. Pero date cuenta que tú viajas por el mundo árabe musulmán, te vas a dar cuenta de que muchas de las familias que se les presupone tradicionales son mucho más abiertos de lo que la gente piensa. Entonces yo en mi casa Mm, realmente no tuve ningún problema. De hecho, los debates mm. con mi padre en este sentido hemos llegado a profundizar a niveles insospechados. ¿Eh? Pero supongo que en el ámbito más público fuera de tu casa, no sé, imagino esa, Sí, mezquita que decías que conociste, exactamente, supongo sí. que hay Sí, mucha claro, ya lo que diferencia. es la comunidad es otra cosa, ¿no? Porque la comunidad, da igual que sean musulmanes conversos o tradicionales y demás, evidentemente yo, claro, yo desempeñé un papel y es el de ser el imam de la mezquita y he dado, daba sermones o bueno, jutbas el viernes en algunas mezquitas también ¿No? aquí en la comunidad. Y daba clases de Ujú, árabe a muchos chicos y a muchas personas. Y claro, la gente vio evidentemente cómo mi pensamiento iba cambiando, ¿no? Cómo mi discurso se iba replanteando. mm, Precisamente ese año, en el año final de 2008, principio de 2009, el 2009 para mí fue un año crucial porque fue un año en que yo me aislé, ¿no? Porque mm, supuso tal efecto toda esa revisión que yo me encerré, no tuve prácticamente, ha sido un año sabático, no hice ningún tipo de actividad de ningún tipo. Me dediqué a mm, la lectura y revisión bueno, me he descargado, tengo un disco duro con más de 7.000 y pico obras y creo que ese año más de 180 obras las he tenido que revisar y leer. De hecho, ha sido ujú, un año para mí un poco en tanto que interesante, motivador y también un año en el que descubro muchas cosas. Ha sido también un año que yo califico de con cierta... lo recuerdo como que un año un poco deprimente, ¿no? Porque todo ese flujo de información que estaba manejando y todas esas preguntas que se estaban multiplicando y cuyas respuestas eran escasas, fue un año para mí interesante, en tanto que fue muy revelador, pero también mm, fue difícil porque tenía que deconstruir toda una visión del mundo, o sea, todo un legado durante un año entero, ¿no? Y lo recuerdo con ese, digamos, con ese color, un color un poco gris, ¿no? Eh, un poco deprimente, a pesar de toda esa pasión que he puesto en la lectura, en la revisión, en las consultas, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Pero sí es cierto que a partir de ahí mis charlas iban cambiando. Al principio pasé por fases, ¿no? Digamos que sí reconozco que en la tradición hay todo un conocimiento, hay toda una sabiduría, pero la escolástica en sí, porque yo diferencio el concepto tradición del concepto escolástica, creo que son dos conceptos distintos. La escolástica es aquel armatoste de erudición organizado y bien cerrado, ¿no? En cambio, la mm, tradición es algo mucho más flexible, es algo mucho más amplio que todo ese armatoste de erudición en el que se clasifica en disciplinas y ciencias, etcétera, ¿no? Que si el fiqh, que si usul al-fiqh, que si el usul al-hadith, el ilm rijal, bla, 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 bla. Todo eso, la gramática cerrada escolástica, todo eso, lo diferencio de la tradición. Para mí la tradición es otra cosa distinta. mm, Eh, Como decía, si bien reconozco que en la tradición hay toda una sabiduría y hay todo un conocimiento y toda una experiencia muy compleja además de estudiar, no es tan sencilla de clasificar los autores tradicionales en un solo marco, porque observas que a lo largo de su vida también hay una evolución, hay unos cambios, unas transformaciones. La gente los recuerda solamente como una estampa fija, pero cuando estudias sus vidas y estudias sus obras, verás que hay una evolución y hay una serie de cambios, ¿no? mm, Em, pero sí es cierto que yo después de ese año, mi discurso va cambiando.
Y va cambiando en el sentido de que, bueno, facilito incluso mediante algunos cursos o seminarios para que la gente pues tuviese herramientas de, de disciplinas escolásticas como ciencias del hadith o fundamentos del fiqh, etcétera, para que a partir de ahí entablar debates más analíticos, más académicos y poner en cuestión determinadas cuestiones que la gente asume que son verdad porque lo dice un grupo en fin, de muy subjetivo que se llaman sabios, ¿vale? Pero nunca te dice el nombre, la página, la obra y la idea, cuáles son los fundamentos argumentales para saber si esa idea es válida o no. Simplemente lo han dicho los sabios, ¿no? Bien, entonces, si bien es cierto que evoluciona mi cambio de discurso con el tiempo, porque sigo aceptando la idea de que los relatos y toda la escolástica contienen una información muy útil, pero útil en el sentido académico. Y sí es cierto que ya desvinculo lo que es la construcción escolástica de lo que es la revelación. Creo que son dos Mm, mundos distintos. La escolástica podemos llamarla esa ventana por la cual todo un cuerpo semiclerical intenta observar la revelación, intenta hacer una lectura de la misma desde una serie de condicionantes históricos, culturales y demás, pero también intenta instrumentalizarla por otro lado, intenta utilizar la revelación. Es decir, que no mm, está sometido a la revelación y a sus dictámenes o a sus enseñanzas, sino que es un observador que está observando la revelación desde encima de la revelación. mm, mm, Y ahí cambia mi postura drásticamente. Y evidentemente eso tuvo luego una serie de repercusiones. Por ejemplo, yo conozco uno de los predicadores más famosos que hubo en España, además publicó una serie de libros, en fin, incluso fue condenado por escribir un libro muy, muy polémico. Había propagado por ahí en las mezquitas de que no había que escuchar más a Hussein Labras porque ha abrazado el chiismo. Entonces, vaya. me hizo mucha gracia eso porque precisamente yo tengo un artículo publicado sobre el Dajjal Mm, y el que realmente entiende qué es el chiismo y su fundamento alrededor del mahdeísmo mm, y que está estrechamente vinculado a las teorías del anticristo, el fin de los tiempos y demás, entenderá de que si yo pongo en cuestión la teoría del Dajjal, pues de sobra queda que pongo en cuestión el mahdeísmo, ¿no? Entonces, pero claro, para el que no sabe asociar las dos ideas, pues no se percata de la contradicción de llamarme a mí Shia, ¿no? En este sentido. mm, Shia en el sentido tal cual como se entiende hoy día, ¿no? El duodecimano o ismailita o lo que fuera, ¿no? mm, Entonces, o otros, oye, cuidado que Hussein Labras puede desviar a vuestros hijos, etcétera. Pero bueno, lo interesante es que vivimos también un entorno muy interesante y es que el chaval, por mucho que le digas, ten cuidado pues él dirá, bueno, ten cuidado, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha dicho? ¿No? ¿Qué es lo que ha hecho? Y eso, de sí, hecho, ha hecho un efecto contrario, ¿no? Hay mucha gente que está interesada por lo que dice qué es lo que dice y mm, por qué lo dice y en base a qué lo dice. Y mm, también esto se suma a que ya hay muchos musulmanes que han iniciado desde hace también años todo un proceso de revisión y de análisis más en profundidad y te ponen en mm, cuestiones muchas cosas mm, de la escolástica. Pues tenemos muchos autores, ¿no? En la lengua castellana, Abdonur Prado, Carmen del Río, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos mm. autores que han hecho esas De eso revisiones. quería preguntarte. Mm, Sí, también. Perdona, mm, que de eso también quería preguntarte, pero quizás en esa, primera etapa en la que nos explicas, también ese 2009-2008, no sé si ya tenías contactos con esos autores que, estabas comentando ahora, o si quizás, te sentías de alguna manera, moral o filosóficamente un poco solo. Hablo en territorio, español, o si te llegaba alguna voz ya desde esa época, quizás consonante con lo que estabas tú, pensando en ese momento. mm. Bueno, en 2010 sí puedo decir que estaba un poco solo, porque date cuenta que todas estas voces que decía eran voces críticas desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Entonces hacía un análisis más de acuerdo con el aquí y ahora, ¿no? En cambio, yo hacía una crítica desde el revisionismo de lo heredado. Es decir, Claro. decía que lo heredado tiene estos factores de contradicción pero claro, y decía que realmente la experiencia de la revelación de Muhammad, la pasé con él, está simplemente vinculada al Corán.
toda lectura fuera del Corán no es más que una experiencia humana, tanto en positivo como en negativo, alrededor de la revelación. Mm, Pero no tiene que ver con la revelación, en el sentido de que no es intrínsecamente vinculada a la revelación, sino es una lectura que se hace desde fuera, ya sea mm, más acorde o más en contra de la revelación, independientemente, pero no dejan de ser lecturas humanas. Por lo tanto, la tradición islámica propiamente dicha, en el sentido vinculada a la revelación, está contenida en el Corán y no hay nada fuera del Corán que tenga que ver con la revelación. Todo lo demás es una lectura que se hace de la misma. ¿Ven? Que mm, puede ser acertada o errónea. Entonces, lo que yo quería poner en evidencia es que la escolástica o todo el constructo organizado de la escolástica, me da igual cómo se quiera llamar, si la escuela fulanita del tipo jurisprudencia o del tipo teológico o del tipo gramatical, independientemente, existe una serie de puntos oscuros y que realmente ese cuerpo es un cuerpo clerical distinto, no tiene nada que ver con la revelación. La mm, revelación tiene un mecanismo de funcionamiento que yo empecé a descubrir después. Es decir, incluso yo tuve toda la gramática árabe que aprendí, tuve que reaprenderla otra vez, de nuevo. ujú. Es decir, yo Vale. cuando aprendí ¿Había la algún gramática autor, de Ibn al si dices que te encontrabas solo, tuviste algún mm. autor, no sé si clásico o extranjero, en el que vieras apoyadas estas ideas o realmente todo lo No, tuviste es que que empezar desde es que estas ideas en el mundo musulmán no son nuevas, son muy antiguas. Yo me refería en el ámbito del debate del islam en español, ¿vale? Porque todavía las redes sociales no estaban tan avanzadas para conectar autores en distintos lugares, entonces era difícil encontrar a alguien en tu entorno. Y yo en Mm, árabe no, eso, o en otros idiomas, desde luego que había autores, había muchísimos autores, desde estudiabas las obras de Muhammad Abdu o estudiabas los revisionistas de historia o autores más contemporáneos, más actuales como Hassan Farhan al-Maliki o como el ujú, Dr. Muhammad Hidayah o como Adnan Rifai, etc. O sea, hay una ingente cantidad de autores que han escrito además sobre diversos temas de diferente tipo, tanto ujú, Sheikh Muhammad Abd al-Razzouq, que es de principios del siglo pasado, que escribió ujú, sobre, además, tiene un libro sobre el califato excepcional. Muchos, muchísimos son los autores que he leído y que han influido, evidentemente, y me han dotado de herramientas muy interesantes, tanto a nivel de la gramática, la historia, en la revisión escolástica, etcétera, que te ayudan a hacer una revisión quizás un poquito más ordenada, ¿no? Que, que otras, pero que te ayuda a hacer esa revisión del Corán para hacer una relectura basándote realmente en el Corán. Y te das cuenta de que la dinámica de funcionamiento del Corán es mucho más rica, mucho más precisa y mucho más amplia que lo que te puede ofrecer la escolástica, mm. ¿vale? Aunque la gente piense que es lo contrario, ¿no? Que el Corán es insuficiente y que necesitas todo un cuerpo de erudición escolástica para poder abordar el Corán. Y es todo lo contrario. El Corán Mm, tiene una dinámica de florecer en significados y en matices enorme. Es para dedicar una vida entera al Corán y no te da suficiente. En cambio, claro. si pierdes tu vida en todo ese cuerpo de erudición escolástica, pues lo que hace realmente es construir una barrera entre ti y toda la potencialidad de la revelación, ¿no? Mm. Luego, ya mencionabas algunos de esos autores que conocimos y ya mencionas una especie de coranismo de vuelta al Corán. No sé si te importa que diga la palabra coranismo, que yo siempre lo quiero dejar claro, que todos entendemos que el coranismo per se está mal decirlo, pero me entiendes cuando digo coranismo, ¿verdad? Ujú, ujú. Sí, porque Dentro al del llamado final, al final uno asume la realidad de, claro, claro. de Sé que para categorías. algunos se hace difícil, me ha pasado en ocasiones, pero sí, por eso siempre me gusta dejarlo claro para la persona con la que hablo, pues también para, obviamente, para los oyentes. Aclarado esto, dentro de este llamado coralismo, ya quizás desde o alejado de ese Islam más mediático o tradicionalista, quizás hace 10 o 5 años no había ninguna voz en castellano, de hecho, como ya has dicho, pero ahora, sin embargo, tenemos un buen número de autores y de voces que hablan sobre el Islam siguiendo esa línea común que dices de basándose solo en el Corán, ¿verdad? Se Ujú, me ocurre, como tú ya has mencionado, pero alguno de ellos, obviamente, Umar Matassin, Carmen del Río. ujú, Recientemente, no sé si conoces a Mohamed Afá, como digo, es algo más reciente, junto a otros como Abdenur Prado.
de una manera más filosófica, pero como digo, presentan esa guía del Islam basándose en el Corán. Mm. Todos ellos supongo que los conoces. No sé si los sigues y cuál es un poco la opinión que tienes de ellos, y aunque te hemos visto que con uno de ellos obviamente has colaborado, tienes vídeos también, pero si, para saber si se complementan un poco con tu guía, si te sientes acompañado de ellos. Mm. Yo aquí necesito subrayar una nota realmente porque es una observación simplemente, porque me la acabas de recordar. Ujú, Em, no hay que menosvalorar o menospreciar el enorme trabajo que están haciendo muchos musulmanes de tradición de lengua española, porque ujú, no tienen nada que envidiar a lo que se hace en otras esferas y en otros lugares del mundo. Todo lo contrario, creo que muchísimos autores musulmanes españoles o hispanohablantes están aportando unos trabajos de altísima categoría y de altísima calidad. Y precisamente uno de mis objetivos de intentar ofrecer herramientas es para que todo ese ruido que se atribuye al Islam, ¿no? De esa propaganda salafista y wahhabi, etcétera, etcétera, no contamine este ambiente tan fabuloso donde está emergiendo una efervescencia de pensamiento musulmán español muy genuino ujú, y muy original, y donde además estamos hablando de ideas riquísimas, pero riquísimas. ujú, Y creo que todo el trabajo que está haciendo Omar Matatzin, Abdenur Prado, Carmen del Río, bueno, y después las capacidades de debate y divulgación que hace, por ejemplo, Rafa Millán, o la doctora Marta Mardilla Herrero, sí, etcétera, etcétera. Eso es oro en bruto, o sea, es una cosa que no hay que menosvalorar, porque todo lo contrario, creo que no está lo suficientemente valorada. Y bueno, la gente como yo ujú, realmente lo que pretende es que ese espacio que se está creando para una construcción de un pensamiento islámico español o hispanohablante, ujú, no, digamos que no se deje ni avasallar, ni dejar, ni contaminar por toda esa avalancha de difusión salafista, porque por desgracia el salafismo funciona como una maquinaria de mediática tipo McDonald's, donde ujú, tiene enormes plataformas de difusión, sus ideas se multiplican por todos lados, muy bien financiado, con grandes instituciones que se abren por todos lados, hasta universidades, ujú, en fin, editoriales de traducción y demás, pero la calidad ujú, del pensamiento que estoy observando y leyendo, eso no significa que todo lo que digan sea cierto, ¿no? Pero eso no es un requisito, no es un requisito que todo el pensamiento sea perfecto y adecuado y correcto para ser un pensamiento rico, fructífero y necesario, porque además eso es lo que nos va a ayudar nosotros como musulmanes a desarrollar nuestra propia identidad islámica musulmana hispanohablante, ¿no? Y vivirla plenamente en nuestro entorno. Y creo que todo este trabajo que están haciendo todos estos autores es algo que hay que seguir apoyando, divulgando, debatiendo. Eso no significa que ujú, tengan que estar de acuerdo con todas sus ideas, pero no dejan de ser ideas que se plantean desde una actitud honesta de buscar la verdad, desde una actitud honesta de, digamos, plantear una visión más objetiva, más estudiada, más meditada, más reflexionada y desde toda la buena intención. Y eso es algo que hay que apoyar incondicionalmente, vamos. Incluso cuando tú publicas una crítica sobre un contenido determinado, estás apoyando. Una cosa es crítica y otra cosa es lo que hace el salafismo, que es desacreditar y acusar de kafir. Bueno, la típica construcción ideológica sí, del salafismo, ¿no? sí. Volveré luego a estos autores. Mm, Para antes, que sí me gustaría, para cerrar un poco esa evolución que nos estabas contando y que no quiero que pases de página, es para que nos hables un poco de Al-Kalima y del centro de estudios que tienes. Supongo que sobre esto puedes estar hablando horas también, mm. pero sí que no, eh,
como ya he dicho, súper importantes herramientas, que si aún hay alguien que no me lo puedo imaginar, que si no los conoce, que estén escuchando, que deje, de verdad, que pare ahora la entrevista directamente y que se vaya a las páginas. Puede encontrar fácilmente. Y que solo que nos cuentes un poco el motivo de por qué decidiste crearla, cómo fue su creación, y si también lo has hecho todo tú solo, si tienes algún grupo de colaboradores, etcétera. Mm. Alcalima es un proyecto grupal, es un proyecto de una comunidad de pensadores, de escritores. Entre ellos están algunos que he mencionado, como Carmen de Río, Abdeno Prado, Maite Carballo, eh, unos cuantos autores que publican y que digamos, aportan en esa revista. O aportamos, ¿no?, en esa revista. Entonces, realmente Alcalima no es un proyecto mío, yo participo de él. Este año me ha tocado dirigirlo, pero ha sido un año muy complicado porque Ujú, necesitamos espacios, ¿no? Espacios de divulgación. Entonces, al haber claro. tan pocos espacios, pues mientras más mejor, ¿no? Ujú, Ahora ya contamos con Red Corán, contamos con otros espacios y es necesario que se multipliquen los espacios donde se plantee un Islam alternativo a lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Y ujú, Al-Kalima es un proyecto más que necesitará seguir evolucionando y, bueno, y todos los medios, evidentemente, de los que disponemos son medios personales. O sea, aquí no hay ni financiación, ni hay subvenciones, ni nada por el estilo. Todo lo que se hace es a ujú. nivel de aportación personal o de cuando Sí. se llama, por ejemplo, a un programa de suscripción hasta que, como en el caso del ITEI, ¿no?, que ya hemos terminado este año el programa de suscripción y ya tenemos gastos para el 2021-2022, ¿no? Fantástico, va, fabuloso. Entonces se suspende entonces el tema de suscripciones y ahora a seguir utilizando la plataforma para la difusión. En cambio, el ITEI lo que se plantea es tener un espacio un poco más académico en el sentido de aportar información más arreglada, más organizada, que afecte digamos, a ese análisis de la escolástica. Digamos que el ITEI va más Ujú, orientado a analizar, por un lado, el legado escolástico y, por otro lado, hacer una crítica a aquel discurso que impide que los musulmanes tengan un espacio de desarrollo propio, ¿no? Un discurso que se quiera apropiar digamos, del Islam como algo, como si fuera su propiedad, ¿no? Dice, el Islam es esto o lo otro. No, el Islam eso es lo que piensas tú, eso no es el Islam. Entonces, digamos que el IT intenta ser una de esos espacios, además de otros, donde se plantea la cuestión de una perspectiva analítica y crítica y también plantear, a ser posible, tan pronto como sea posible, propuestas, ¿no? Propuestas de interpretaciones de una hermenéutica determinada, de una forma de entender determinada las revelaciones. Es verdad que en ese sentido hay poco publicado, hay más publicado revisión, análisis y crítica, y es una ujú. asignatura pendiente, ¿no? Digamos, publicar los planteamientos de interpretación de una hermenéutica alternativa a la que abunda en las redes. Ujú. Si miras en el futuro, no sé, 10, 15 años, 20 años, Mm. eh, ¿cómo te imaginas esta plataforma? ¿En qué crees que debería de servir para nosotros, los que lo usamos? Porque siempre me imagino que hay una visión que tiene, que es lo que quieres para que sirva, ¿no? Esta plataforma. Bueno, en cuanto al ITEI, quiero que sea literalmente una plataforma que dote de herramientas de trabajo, ya sea lengua árabe, disciplinas escolásticas, revisadas y con análisis y con crítica, y también que sea un espacio donde se analice conjuntamente o comunitariamente la revelación y una hermenéutica propia. Entonces, digamos, esos son las dos variantes o los dos objetivos de esta plataforma. Sí, de aquí 15 años Ujú, ya habremos diseñado y subido cursos completos de lengua árabe hasta niveles avanzados y habremos subido cursos sobre estudio de la tradición escolástica y su análisis y su crítica y habremos subido pues trabajos comunitarios de hermenéutica, de interpretación, de comprender la revelación, etcétera, etcétera. Pues eso para mí sería un logro excepcional, ¿no? Porque encima con los
nulos recursos de los que disponemos, y cada vez mm, la dificultad del tiempo, ¿no? Porque cada uno también, date cuenta que todo este mm, trabajo es un trabajo voluntario de todos los que intervenimos ahí. O claro, sea, todos somos voluntarios. No hay nadie que se dedique profesionalmente a esto, ¿no? Vivimos de otras cosas, claro. pero el tiempo Mm, que queremos dedicarle a este, queremos que sea lo más fructífero posible, inshallah. ujú. Esperemos que sí. Y volviendo, como te decía antes, a esa comunidad, llamémosla eh, alejada del tradicionalismo en España. Una pregunta que yo me he planteado también en el pasado, aunque ahora tengo una respuesta quizá distinta, pero que a mí se me sigue haciendo. No sé si tú crees que es una lástima que este grupo, quizás, grupo de personas que hemos estado mencionando, quizás parece que no estén demasiado unidas. Que más de una ocasión te digo, se me pregunta que por qué no hay una comunidad, ¿vale? Una comunidad organizada de un Islam sin añadidurías, más centrado en explorar el mensaje del Corán. Cuando digo comunidad, de aumenta aquí es por eso que yo tengo mi respuesta clara de que creo que no es necesario, tampoco sería lógico hacerlo. Es una comunidad centrada, mejor con una especie de presidente o etcétera, etcétera. Ojo que no quiero decir líder porque ya esto no tendría, no tiene ni sentido ninguno. Eh, pero que sí hay mucha gente, yo veo al menos esa interacción entre, llamémoslo, los conversos que llegamos al Islam, que se ven un poco también perdidos y con muchas voces al frente, como las que hemos nombrado, en las que a veces sí os vemos juntos, pero que a veces también habláis de cosas distintas. Entonces, que cuando se habla de coranismo parece que hay muchísimos coranismos distintos al final y parece un poco confuso. Eh, que ya te digo, que no debería de serlo, pero para algunos parece que al final les confunde y necesitan una especie de comunidad que les abrace, ¿vale? Que se vea un poco dirigido de que tienes que hacer es esto, y ya vas por el buen camino de ese llamado coranismo. ¿Tú crees que esto es algo necesario? Si lo es, obviamente si tiene algún beneficio, es mejor dejarlo tal y como está. Mm. Bueno, realmente yo creo que aquí hay dos cuestiones o dos definiciones de comunidad distinta. Una cosa es la comunidad de creyentes que interactúa entre sí, intenta colaborar entre sí, ayudarse entre sí para poder Claro. aportar al prójimo, para poder ayudar a los demás. Y otra cosa, si se plantea que el pensamiento de todo este grupo de personas debe ser organizado en una institución, yo creo que eso precisamente mataría el pensamiento. Porque la idea de las ideas, o mejor dicho, perdón, disculpa la redundancia, Ujú. el ámbito de las ideas, al final, por muchas herramientas de las que nos dotemos, ya sea lengua, pensamiento, filosofía, historia, lo que tú quieras, ¿no? Capacidad analítica y demás, todo no deja de ser una percepción limitada a nuestras condiciones como personas, ¿no? En el tiempo en el que vivimos la epistemología en la que nos encontramos, o las herramientas epistemológicas en las que nos encontramos atrapados. Sí, Establecer como algo fijo, organizado, con un organigrama, el pensamiento es algo que nunca recomiendo. El pensamiento es algo que tiene que influir en la experiencia de cada individuo, en la búsqueda de cada individuo, y que la ujú, revelación está ahí para eso, para servir como lo que ella dice, como guía. ¿Para quién? Para todos. Entonces, la revelación claro. puede ser una guía para todo el mundo, para todo el mundo. Igual, independientemente que tú la hayas leído y has visto un aspecto u otro dentro de la misma, fantástico, porque eso se va a ajustar a lo que, primero, a lo que tú necesitas y en segundo lugar, a tu propia realidad, ¿no? Claro. Em, pero, ¿por qué? Porque todo este tipo de organizar el pensamiento al final acaba conduciendo a que todos pensemos de la misma forma. Y eso, Ujú, eso no solamente es antinatura, sino va en contra de la diversidad que plantea el Corán, ¿no? El propio Corán dice, vaya a tener divergencias. Y además, mm, el Corán presenta un mundo de posibilidades, de significados que se adapta mm, al pensamiento de cual. Eso no significa que hay una serie de principios que compartamos todos, ¿no? Porque los valores sí, que transmite el Corán, el valor de la justicia, la compasión, la misericordia, el conocimiento, la mm, solidaridad, etcétera, todos esos son valores que evidentemente compartimos como comunidad de creyentes, pero eso es, digamos que nosotros nos podemos organizar como comunidades en torno a una serie de valores, pero no en torno a una escuela de pensamiento. No sé si logro poner la diferencia o explicar la sí, sí. diferencia. Sí, sí, claro, Porque claro que lo hace, pero yo creo.
sí, para la gente que, obviamente, yo estaba en esta etapa, digamos, hace ya varios años. Ahora te digo que ya pienso totalmente igual que tú, pero sigo pensando, y me sigue pasando, que mucha gente sigue demandando, digamos, un poco de comunidad. Cuando dicen comunidad, yo siempre pienso en por qué, ¿no? Y es porque se sienten perdidos. Mm. Y eso quiere decir que hay muchos aspectos del Islam en el que sí, obviamente, si tienes los puntos, digamos, base aclarados, eh, es fácil de guiarse un poco. Ujú. Pero el ejemplo claro es que vosotros mismos, vosotros los autores, perdón, los que habláis de distintos aspectos un poco más académicos, no, digamos los más rituales, que se alejan también de ese tradicionalismo, presentáis ideas distintas a veces. Y esto, para este musulmán convertido que se encuentra con ese montón de distintas ideas, libros, distintas formas de hacer, no sé, sala, muchas cuestiones que pues, parecen muy importantes, hay un diálogo y una manera de presentarlo distinto. ¿Por qué ocurre? Y eso usted lo sabe. Ahí es donde sí se puede entender por qué hay personas que dicen, ¿por qué no hay alguien que diga que estos puntos hay que hacerlo así o así o así? Claro, para ellos es muy importante que se le aclare ese camino porque aún no tienen claro que en realidad esto no es importante o que como has dicho bien tú antes, debería, mm, teniendo la idea base de ese Islam, todos iguales como parece que la tenéis, los demás puntos a lo mejor no son importantes. A lo mejor ya lo estoy liando yo un poco más, No, sí, pero no, te estoy entendiendo, te estoy entendiendo. Mira, como se suele decir, para disfrutar de un buen aceite hay que estrujar la aceituna, ¿vale? Es decir, claro. creo que cada persona debe entender que no, el ser humano no está para que nos convertamos en botella de Coca-Cola y que todos salgamos de la factoría con la misma etiqueta, sino que todos debemos experimentar una búsqueda y todos debemos hacer un esfuerzo de plantear una serie de preguntas y enfrentar nuestras tribulaciones. Rehuir la pregunta y la duda no es el camino que plantea el Corán. El Corán plantea el sumergirse en la duda y caminar a través de una guía dentro de esa duda. Y la idea de que haya, digamos, un grupo de personas que dé respuesta a todo y que lo facilite y demás, no es esa la filosofía del Corán. La filosofía del Corán plantea de que tú tienes que surcar tu propio destino y, por lo tanto, navegar tu propio camino. Los demás somos compañías formando una comunidad también de buscadores, porque todos en el fondo no dejamos de ser eso, una serie de buscadores. Por muy que, no sé, que algunos nos expresemos mejor y otros peor, otros fascinan la erudición que podamos cargar, al final no somos más que buscadores. Entonces creo que cada persona tiene como destino en este mundo para explotar su potencialidad como alma que debe prepararse para una vida eterna, necesita estrugir esa aceituna para sacar su mejor aceite. Y eso es lo que yo siempre le planteo a la gente. Digo, no busques un grupo organizado con las ideas ya, digamos, el manual de instrucciones de cómo de... No busque usted un manual de instrucciones, sino que entra súbete al barco y empieza a navegar Mm, y sí. coge la guía, porque al Ujú, final cada tormenta es distinta a la anterior, ¿no? Igual que cada generación es distinta a la anterior, cada tormenta es mm, distinta a la anterior y a lo mejor quitando los principios, evidentemente el barco tiene que tener una serie de principios porque si no, no podrá navegar, pero quitando los principios que nos puedan unir, mm, luego la navegación puede ser distinta, sí, aunque nos basemos sí, en el mismo libro, en la misma guía, tal, pero luego las sí, experiencias de cada individuo, las inquietudes, el contexto, etcétera, etcétera, pueden ser distintos. Incluso yo a veces leo la interpretación de un autor y digo, ah, mira, qué bien está argumentado, ¿no? Digo, pues mm, tiene razón. Luego leo otro autor y digo, ah, pues este también tiene razón. Y al final me convierto como en el cuento de Asaladín, ¿no? Que el que dice, usted también tiene razón. Entonces, sí, sí, digo, ah, pero es que este está bien argumentado, pero sí, pero este también está bien argumentado.
entonces digo, entonces existen posibilidades varias de la misma realidad. Efectivamente, existen varias posibilidades de la misma realidad. Por mm, eso creo que la tendencia no debería ser tanto construir un cuerpo organizado donde todos nos reunamos y digo, oiga, aprobamos este significado, venga, vamos a divulgar este significado. No, no, sino cada cual, mm, y eso genera una riqueza, ¿no? Genera además una riqueza y también nos enfrenta a nuestra realidad limitada como seres humanos, ¿no? Es decir, que mm, nuestro conocimiento, al ser algo limitado, por muy que profundicemos, al final la experiencia de cada cual es lo que va a contar y el esfuerzo de cada cual es lo que va a contar. Entonces, nosotros mm, necesitamos buscar la satisfacción de que hemos llevado a cabo el mejor esfuerzo posible. No la mm, satisfacción de el acierto, no tanto el acierto, como mm, el esfuerzo, ¿no? Porque al final el acierto mm, depende de Dios y depende de muchos otros factores, ¿no? Que Dios pone. mm, Pero la satisfacción de haber hecho ese esfuerzo y haber caminado, haber buscado, haber puesto en duda, haber preguntado, etcétera, ese es mm, precisamente la filosofía Abraham. Y esa es la metodología Abraham. mm, La metodología Abraham no es un libro de leyes y de normas y de un manual de instrucciones que te dice, para montar esto necesitas ABC. No, es un camino, el camino de la duda, ¿no? Es alcanzar la certeza mediante la duda. Y eso mm, solo se hace mediante el esfuerzo, mediante el trabajo, mediante la pregunta y mediante eh, el consultar aquí y dotarse para qué. Porque es que nadie tiene la verdad absoluta, por un lado, y por otro lado, no es esa la filosofía del Corán. El Corán no consiste en que el conocimiento es algo que está empaquetado ante un grupo de personas y estos son los que te van a dar las instrucciones que necesitas para guiarte por la vida. No funciona así. Funciona de mm, otra forma distinta. El Corán invita a que te sumerjas, a que te entregues, a que te rindes ante... Y además, en ese sumergir te mareas. ¿Por qué? Porque te metes en un mundo donde tú ya no tienes control. Las ideas de la duda y demás te embaucan por todos lados y al final dices, entonces, ¿dónde está la tranquilidad? La tranquilidad está en la entrega. El sosiego está en entregar de que tú no puedes dominar las verdades, no las puedes abarcar todas. No las puedes someter y encasillarlas dentro de tus esquemas mentales, sino estás constantemente buscando respuestas, ¿no? Y cada respuesta te satisface hoy, pero a lo mejor dentro de 5 días ya no te satisface. Lo importante son los mm, principios, que, exacto. o sea, los principios es lo fundamental. Lo que tienes que tener claro son los principios, los valores, Mm, ¿no? La mm, justicia, el tawhid, la solidaridad, la importancia del conocimiento, etcétera. Los principios, digamos que son los que deben centrar nuestra mayor parte de búsqueda. Y el resto, mm, pues seguir surcando, ¿no? Seguir surcando. mm. Llevas mucha razón cuando dices todo esto. Yo siempre digo que el Islam también puede ser y debería de ser un poco más individualista de lo que quizás se nos impronta, ¿no? De que hay que ser guiado por lo que dice una determinada persona. Y esto es bastante importante para que, como digo, yo antes a lo mejor pensaba, como los que me siguen planteando esta pregunta de comunidad, 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 y yo ahora mismo estoy en tu línea totalmente. Y de hecho, creo que en España deberíamos, o en Islam en castellano, Mm, pero hecho en España, em, de estar bastante más, darnos cuenta de la suerte que tenemos, en realidad, quiero decir, porque es verdad que que tenemos distintos autores que más o menos siguen una línea, y aunque utilizáis distintas plataformas, sí es que es verdad que en realidad estáis más unidos de lo que parece, ujú, en contacto uno con los otros, de una manera coloquial, de una manera, como dices, también intelectual, que habláis de distintos temas, y esto quizás no nos damos cuenta, aunque sí es verdad que tú utilizas tu plataforma para hablar con distintos autores que has mencionado. Y esto debería de darnos a los usuarios, que digo yo que yo sí lo pienso así, darnos cuenta de la suerte que tenemos, ¿no? Y en realidad esta comunidad, en cierta manera, de la manera con esos límites sí existe. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, utilizo mucho y leo mucho en inglés sobre el Islam, me empapo mucho de autores que en España no tienen traducción en castellano. ujú, Y sí es verdad que veo que esto sí que es más plasmable, esta comunidad, este hecho de que a un autor que se le sigue y parece que se le transforma en un sage, aunque hable de coranismo, es un líder. Y
al final pasan más tiempo y esto es, al final acaba aburriéndote, criticando lo que dice el otro. Ujú. Y al final ves que es una vuelta de hoja y se vuelve a lo mismo. Esto tenemos que estar agradecidos de que no pasa entre vosotros. Y a los que dicen que es necesaria una comunidad, creo que la tenemos y es muy, muy sana y dejarla así de verdad para siempre. Bueno, otra cosa es la comunidad en el sentido social, ¿no? Organizarse Sí. socialmente, ¿no? Pero eso sería otra cosa, ¿no? Comunidades, pues, yo qué sé, para compartir momentos en comunidad, Sí. organizarse socialmente, pero para mí eso una cosa es organizarse socialmente, que eso está muy bien, fantástico, y otra cosa es crear una especie de escuela, ¿no? De pensamiento, donde un grupo de personas se juntan y dice, bueno, pensamos esto y por lo tanto esto es la verdad, ¿no? Yo creo que eso no. Yo pienso que Mm. eso no, porque de eso yo no entiendo que el Corán hable de eso. No, está claro que no. Eh, Vamos a cambiar un poco de tema para simplemente nombrar el nombre de Hassan Farhan al-Maliki. Sí. Que no haya visto el vídeo que hace poco has puesto la traducción ¿Mm? en vuestra plataforma, que lo vea, está separado en 3 partes, son unos 15 minutos cada una. De verdad, verlo. Súper importante lo que se dice en esa entrevista. Antes de entrar a saco sobre este tema, que es el que quiero cerrar un poco la entrevista, me parece muy importante que se trate. Sí que me gustaría, porque no se hace la entrevista, quizás tú sí lo conoces, algunos no lo conocíamos, para que nos sitúes un poco en contexto de lo que vemos en esa entrevista quién es, las consecuencias de lo que ha dicho vamos a hablar luego, pero sí que nos pongas un contexto en quién es. Bueno, Hassan Farhan al-Malek es uno de esos autores que ha influido en mí, porque es hijo de la escolástica también, ¿no? Igual que Mm, yo fui hijo de la escolástica, él también es hijo de la escolástica, además la escolástica más conservadora de todas, el ujú, jambarismo nada más, ¿no? Em, Hassan Farhan Malik fue profesor de universidad en Riyadh, en Arabia Saudí. Probablemente uno de los más conocedores del hadith o de las obras del hadith de los 4 o 5 siglos primeros siglos de la Égira, ¿vale? Y también ujú, son los más conocedores de la historia de los 3 primeros siglos del Islam. mm, No posteriormente, pero sí hasta el tercer, cuarto siglo. Yo creo que pocas personas o pocos autores, quitando algunos, hay autores que son muy conocedores de esa etapa temprana del Islam, pero este es uno de los más destacados. mm, Él también inicia una serie de revisiones y bueno, eh, también hay lo que pasa es que lo hace desde el hadith, ¿no? Él después de llevar años creando programas educativos para enseñar en universidades las ciencias del hadith, mm. eh, se encuentra con una serie de incoherencias insalvables, ¿no? Porque Sí, digamos, no estás hablando con una persona que desconoce lo que aquí algunos presumen en ciencias islámicas, ¿no? Y dices que no, mm, si tú no sabes ciencias islámicas, pues si no bueno, estamos hablando de de las autoridades máximas, al menos en estos apartados, ¿no? El tema de los 4 primeros siglos de la historia del Islam y los 3 o 4 siglos de los autores del hadith en general, ¿no? mm, Em, Evidentemente, además, una persona muy simple, muy humilde, a pesar de toda su biblioteca, es algo increíble. Ha tenido un valor que desde un país como Arabia Saudí, publicar libros sobre, por ejemplo, él tiene una obra interesantísima sobre la teoría de los Sahaba. Es decir, mm, la teoría de Sahaba que él considera, con toda razón del mundo, es como los musulmanes o como la tradición musulmana ha ido construyendo nuevos ídolos, ¿no? ujú, No ídolos en plan estatuas, sino ídolos que son peores que las estatuas, y es cuando endiosas a las personas, ¿no? Y la mm, teoría de los Sahaba es precisamente uno de sus trabajos o una de sus tesis que desmonta toda la escolástica de arriba abajo, ¿vale? mm, Y a ver si algún día tengo la oportunidad de poder traducirla.
Ujú, Porque, en fin, Hassan Farhad Maliki también, bueno, he tenido además el honor de poder conversar con él personalmente, debatir sobre muchas cosas. Una persona súper humilde. De hecho, yo participaba en chats con otros jóvenes arabohablantes y ujú, él se mostraba con plena disposición, a pesar de ser una persona súper ocupada. Siempre tenía la predisposición de participar con toda la humildad del mundo. Y no, digamos que no escatimaba nada de su tiempo y su esfuerzo. ¿Qué pasa? mm, Que lo que decía en ese programa es básicamente un resumen a volver a la cultura coránica, que la sí, escolástica ha alejado a los musulmanes de la cultura coránica. La mm, escolástica ha construido otros muros alternativos al Corán y que por lo mm, tanto todo ese conflicto en el que se hallan ahora mismo la dialéctica musulmana moderna respecto al salafismo y todas otras corrientes, tienen su origen en el haber construido unas teorías fuera del Corán. ¿Bien? mm, Y no solamente haberlas construido fuera del Corán, sino haberlas utilizado para, digamos, oprimir el propio Corán. Es decir, teorías como la abrogación, entre otras, estas sirven para anular de facto las enseñanzas coránicas y además mm, cerrar la puerta de las posibilidades a las que invita el Corán, ¿no? A reflexionarlo, meditarlo, razonarlo, hasta el punto que se ha convertido en algo común decir, es que yo no soy quien para meditar el Corán, o yo no soy un sabio. Fíjate que la gente ya ha claro, interiorizado todas estas digamos, estos eslóganes de la escolástica, de que no, para hacer una lectura coránica necesitas de todo un cuerpo de erudición y por lo tanto mediante una serie de autores y imames que son los que te van a guiar, en fin, con toda una serie de teorías, ¿no? Tanto en el mm, mundo sufí tradicional escolástico como en la escolástica más imperial, como la escolástica más cerrada, como el hanbalismo, etcétera. O sea, da igual, cualquier modelo de escolástica te plantea siempre los mismos parámetros. mm, Y Hassan Farhan al-Maliki es una de esas personas, de uno de esos autores que llama a un retorno al Corán, a mm, destruir la idolatría que ha construido la escolástica para alejar a los creyentes de la revelación y que realmente el Corán es un libro por descubrir. O sea, es uno de los muchos autores que reafirma una y otra vez, señores, no sabéis poco del Corán. Y claro, algunos dirían, ¿cómo que sabemos poco si los grandes sabios han escrito tintas interminables, ¿no? Obras de exégesis, análisis etimológicos, análisis del significados, etcétera, la teoría de Asbab mm, Nuzul o las causas de la revelación, bla, 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 bla. Dice, bueno, pues todas esas teorías, por muy interesantes que parezcan, realmente están elaboradas desde fuera del espíritu coránico. Y por lo tanto, el Corán es un libro por descubrir, aún ujú, 14 siglos después. Y esto no solamente lo afirma Hassan Farhan Maliki, sino cualquier persona que bucea un poco sin todos esos condicionantes en el Corán se da cuenta de que va a disfrutar el ser, del placer de ser ignorante ante un océano de conocimiento por descubrir. Y no hay mayor mm, placer que eso, ¿no? El mm. descubrirse Quizás como... las palabras que no ay, perdona, José. Quizás las palabras que nos presenta, más entendiéndolas en el contexto en el que él las dice, si nos miramos un poco aquí en el contexto de Islam en español, la importancia que tendría no sería la misma, porque la consecuencia de lo que ha dicho, ¿cuál ha sido? Bueno, claro, el problema de él realmente, yo no creo que sean sus ideas los que le llevan a la cárcel, sino realmente el haber cuestionado autoridades, ¿no? Políticas, porque date cuenta que él dice que, oye, que el radicalismo que sufrimos o el fanatismo que sufrimos en Arabia Saudí está en parte, en parte es causa debido a que hay autoridades religiosas que influye en la administración del Estado, sobre todo en el Ministerio de Educación y el tema de permitir dar licencia a canales de televisión que no dejan de promover odio y sectarismo por todos lados, ¿no? Y de hecho, él participó en un debate dentro de uno de esos canales, que es el canal Wisal, con una autoridad reconocida en Arabia Saudí, reconocido como la máxima erudición en ese campo. Y claro, como vieron que estaban perdiendo el debate, de hecho tuvieron que echarle del canal de televisión diciendo, fuera de aquí, y hay una imagen que algún día traduciré, una imagen Ujú, de muy mala educación, donde le echen del plató
porque Ujú, esa autoridad máxima de erudición de Arabia Saudí, que es adscrito al Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos, pues claro, se vio que ante los argumentos que planteaba Hassan al-Maliki, el programa fue orquestado para humillarle y ponerle en evidencia, pero es que al final se han puesto en evidencia en sí mismos. Y eso es ujú, lo que provocó que esta persona se pusiera en contacto con otras autoridades del Ministerio de Asuntos Religiosos para que ante un tribunal le juzguen por alterar digamos, el orden público y promover ideas que pueden alterar el orden público en Arabia Saudí. Y por eso lo están juzgando. Y claro, porque entonces muchas veces, aunque no lo creas, en Arabia Saudí hay mucho espacio de pensamiento libre, más de lo que se cree. ¿Vale? Desde el mismísimo epicentro del fanatismo religioso a nivel global, hay mucho más ujú, espacio de libertad de lo que la gente piensa. Y muchos ujú, saudíes no están adscritos al pensamiento wahhabi o salafi. Muchísimos, millones, ¿eh? Más de lo que la gente ujú, también puede llegar a pensar. Y aunque la gente diga, pero es que Arabia Saudí es el centro del salafismo a nivel mundial, cierto, pero también es cierto que ahí la mayor parte de la población no le hace ni caso. Le hacen caso fuera, ujú, ¿vale? Fuera de Arabia Saudí. Pero dentro, solamente una minoría es la que sigue esas interpretaciones tan, en fin, tipo Ibn Baz, Ibn Uthaymin y toda esta gente, ¿no? O actualmente el mufti de Arabia Saudí y el Fawzan y sí, bueno, toda esta gente le sigue, pues digamos, todo el cuerpo clerical y todos sus seguidores, tanto, pero le siguen sobre todo fuera de Arabia Saudí, que es donde más seguidores tienen. Más que claro. dentro, fuera, ¿vale? Incluido también predicadores hispanohablantes, que se van ahí, estudian, tienen su licenciatura o su diplomatura de universidad y se convierten en especie de funcionarios adscritos a ese pensamiento, tanto en España y sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, tiene más seguidores ahí que dentro de Arabia Saudí. Sí, sí. Mm, Entre los puntos que dice y que encontramos en esa entrevista, que nuevamente recomendamos que la veáis, dice que el Islam hoy en día mm, se encuentra separado, distorsionado en distintas sectas que luchan entre ellas para ver quién está más cerca de Dios. También habla de que el Islam hoy en día tiene dos dins, uno construido por Dios y otro construido por el hombre. ujú, Eh, Dos fuentes distintas que, aun sabiendo la diferencia, el DIN del DIN creado por el hombre parece tener más peso, incluso con contradicciones graves con lo que dice Dios, y eso lo saben ellos en su DIN. El punto clave, y esto sí que me gustaría un poco abstraerlo aquí a nuestro contexto, es que aconseja, él lo aconseja en su contexto, claro, mm, de la importancia, aconseja a la gente a salirse poco a poco del tradicionalismo de esas sectas, de no acudir si hace falta a los sermones de las mezquitas, digo, de no acudir a los sermones solo, para ir acercándose un poco al Corán. Este mensaje, obviamente, dicho ahí, supongo que será chocante, ¿no? Para ellos. No sé si tanto que le merecerá irse a la cárcel por eso, como dicen, no, también por motivos políticos. Pero no sé si este mensaje se debería de escuchar un poco más aquí en España. mm. Bueno, él habla desde un contexto, vamos, infinitamente mucho más adverso de donde hablamos nosotros. Aquí al Claro, menos el Estado no tiene una serie de leyes para callarte o para meterte en la claro. cárcel por opinar de forma distinta, lo cual, por eso digo que yo pienso que, como afirman muchos autores musulmanes de tipo Hassan Farhan al-Maliki, que los musulmanes en Occidente tienen una oportunidad para conocer su Islam desde el Corán mucho Sí. más, digamos, mucho más, de forma mucho más fácil y mucho más que hay. Y no es una cuestión de influencia de Occidente, que Occidente sea mejor o que... No, es porque hay una realidad fáctica y es que los derechos humanos en esos países o las libertades de expresión es una cosa muy limitada, muy, muy limitada. Mientras tú hablas en tu mezquita, no pasa nada. Mientras tú hablas en tu barrio, no pasa nada. Pero ya cuando la voz se convierte en algo público, no, para el carro, ahí no puedes, ¿vale? Ahí ya tienes que vértelas con los instrumentos de censura, ¿no? Y, Mm, y claro, cuando él le dice eso dentro de Arabia Saudí, nada menos, mm, vamos, claro, es una afirmación revolucionaria, totalmente desafiante a los poderes de mm, censura que hay y de opresión que hay ahí.
En cambio, si lo hicimos nosotros aquí, pues no pasa nada. No, no hay ningún Sí. problema. Tú perfectamente puedes desconectar y nadie te va a juzgar, ni nadie te va... Y eso es una bendición, ¿eh? El vivir en un sitio donde tienes el derecho de expresarte libremente sin temer mayores consecuencias, pues es una bendición y una oportunidad, por otro lado, ¿no? Es una oportunidad. Así que sí, en Ujú. ese sentido, su consejo a los musulmanes de retornar al Corán y alejarse de todas estas sectas de que Dios mismo ha advertido en el Corán, ¿no? Dice, no seáis como aquellos que han dividido su din en sectas, ¿no? Y cada uno contento con lo que tiene, ¿no? Cada uno diciendo que mi minhaj o mi camino es el mejor y está basado en la sunna y está basado en esto y está basado en el camino recto y está basado en la palabra de Dios, una palabra tergiversada totalmente. Pero Mm. que el hecho de que sí, aquí en Europa tenemos o en Occidente en general, los musulmanes tienen una oportunidad de hacer una lectura del Islam propiamente coránica, es un hecho Mm. real y es una oportunidad. Una oportunidad que tenemos, que está clara, pero que como dices, también, eso es claro, la mayoría de los musulmanes en Europa, también mucho más en Sudamérica, países de habla hispana, están muy suscritos a lo que dicen esos emisarios, que como bien has dicho, envían con sus becas pagadas, tienen todos los estudios y tienen memorizado de la A a la Z, olvidándose algunas de las letras de ese abecedario, de lo que tienen que decir. Entonces sí que parece un poco importante que seamos capaces de decir esto, de decirlo con la voz bien alta a los que a lo mejor pensamos eso, porque poco a poco no sé si nos podemos ver en la misma situación. Obviamente no como país, pero sí como el Islam tan tradicionalista que está cogiendo mucho peso en algunos países. Bueno, yo creo que esto es una opinión a lo mejor demasiado optimista, pero en cuanto aparezca una voz mínimamente coherente, que va más acorde con la revelación, todas esas voces, por muchos que sean, eh, como también son voces un poco anacrónicas, es decir, están hablando en un formato de pensamiento que no pertenece a este tiempo, pues Mm. aunque sea de mucho volumen, de mucha cantidad, realmente en cuanto aparezcan mínimas voces mínimamente coherentes, se disolverían en cuestión de pocos años realmente. O sea, no te creas tú que toda esta propaganda y todas estas plataformas y toda esta capacidad de financiación y de apoyo y demás, cuando el discurso es pobre, pues es pobre. O sea que no es... Y cuando el discurso es contradictorio, es contradictorio. Y tiene una Mm. durabilidad en lo que dura el efecto de un anuncio de televisión, de una campaña de marketing. En cuanto termina la campaña de marketing, luego eso en el imaginario colectivo musulmán, en cuanto empiezan a aparecer otras voces que ponen en cuestión determinadas cuestiones que son inaceptables, incluso en el esquema lógico aquí en la cultura occidental, pues invitará a una reflexión inevitablemente a los musulmanes y también a los no musulmanes, ¿no? Y les planteará de que, oiga, es que no puede ser que el Corán diga esto, dale una oportunidad que el Corán se exprese y verás realmente toda esa sapiencia que intenta plantear, pero eso sí, déjale que se exprese, ¿no? Pero no podemos, digamos que eso no se puede lograr si no se, digamos, si no se pone en su sitio ese filtro mediante el cual la gente está accediendo al Islam, que es la propaganda wahhabi o salafi, como queramos llamarla, o escolástica, bueno, el nombre que le queramos dar. Pero vamos, que yo lo veo en ese sentido, que hay una oportunidad y que creo que las próximas generaciones, en cuanto accedan a contenidos donde hay una reflexión mínimamente lógica, Mm. el otro discurso tiene los días contados. Por mucho que Mm. interese a muchas partes que se mantenga, por otro lado, pero para la población musulmana tiene los días contados. Mm. Esperemos que esta última palabra de verdad pase así. Es la sensación que yo también tengo. El caso es que hay una especie de movimiento. Hablo también uniendo a autores de habla inglesa, eh, de concepto de reforma, de Ujú, revolución dentro del Islam. Aquí se me ocurre Eric Yüksel. ujú. Tiene no sé si lo ha llegado a leer. Sí, sí. em,
manifiesto, una revolución, no sé decirlo en español, algo así como Manifiesto por una revolución en el Islam, un libro pequeño en el que contiene ya de manera más filosófica, digamos, los contextos que sí hay que tratar. Y parece que al-Maliki también habla de esa reforma que se empieza y por qué, perdona, empieza porque se ha abandonado el Corán. Y parece que ese Islam necesita una especie de revolución, eso, una reforma, una revolución dentro del Islam para volver a los orígenes, si es posible, limpiando todo ese polvo que se le ha ido añadiendo, que al final mm, parece que puede ser posible, como dices, que se vuelva a un Islam, no sé si como fue revelado, o si entendiéndolo como debería de ser, sin nada, como digo, añadido por el hombre. Hombre, yo te digo una cosa. Hay una falsa prensa de que estas ideas de retornar al Corán y poner la revelación como el epicentro de la revelación, ¿no? Dada la redundancia, es algo nuevo, producto de la modernidad, etcétera, y eso es una falsedad. La consigna de que traéis algo nuevo desde que está puesto desde hace, digamos, contrario a lo que está desde hace 1400 años, es una falsedad. Eso es alguien que no conoce la historia. Los musulmanes llevan desafiando las propuestas imperiales escolásticas desde el profeta hasta hoy, ininterrumpidamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente los que escriben la historia escriben los vencedores y claro, cuando se dice ellos y no se les da nombre ni apellido, o cuando tienen nombre y apellido pero no se les da divulgación suficiente, se refiere precisamente a esa parte de los musulmanes que suponen la resistencia desde hace 1400 años. Y sí es verdad que la gente del hadith siempre se les ha dado voz durante mucho tiempo, la gente del fiqh se les dio voz durante mucho tiempo, incluso los sufíes durante etapas determinadas se les dio voz durante mucho tiempo, o la escolástica shia también se les dio voz, porque hay distintos imperios que han tomado en consideración determinadas versiones de la escolástica. Pero sí es cierto que la gente del Corán nunca se les dio voz, sino se les ninguneó durante 1400 años. Eso no significa que no han estado, siempre han estado. Eso significa que no hay autores, siempre ha habido autores. Y siempre los habrá, supongo, ¿no? Porque el Corán siempre va digamos, a inspirar a gente durante mucho tiempo, porque eso es uno de los secretos del Corán. Y lo que pasa es que quizás vivimos una época en la que existe más oportunidad para que digamos, los que quieren poner la revelación como epicentro de esa tradición tengan más voz que antes. Quizás esa sea la única diferencia respecto a 1400 años y pico de historia. Llevamos 1 hora y media casi. Pues sí. Ya cada minuto que pasa me empieza a sentir mal de pensar que te estoy robando demasiado tiempo. Pero te voy a robar un poquito más, de verdad, solo un poquito más, porque como sabes, en este podcast, al final lo que hacemos, porque obviamente le hemos dicho a los oyentes que nos viene a visitar, y obviamente nos han llegado unas preguntas. Dime. Te voy a plantear dos que nos han planteado, si no te importa, para cerrar este programa, ¿vale? Claro. Una nos llega de nuestro hermano Augusto, que nos dice, intento planteártelo literalmente como lo dice, no hace falta que tampoco emplees mucho tiempo, como digo, son preguntas para ti sobre un tema en concreto, no hace falta tampoco que hables mucho sobre ello, ¿vale? Ujú. Y tu opinión. Muchas personas dicen, plantean analizar el Corán sin otra fuente que no sea la del Corán. Obviamente aquí estamos hablando del coranismo. Su pregunta es entonces, ¿qué hacemos con referencias a personajes bien definidos como las de otros profetas, como la de, por ejemplo, la figura de Abu Lahab, la que no se encuentra detallada casi nada en el Corán? ¿Qué hacemos entonces con estos personajes? ¿Cómo los conocemos? Y si también se deben nos podemos guiar, conocer la historia de ellos o de otros, incluso profetas o personas que no se mencionan para nada en el Corán, guiándonos por otros libros sagrados de otras tradiciones totalmente distintas a la del Islam. Ujú. Bien. ¿Cuál es tu visión? Sí, yo plantearía la pregunta al revés. ¿Realmente Abu Lahab es el mismo personaje que el tío, el profeta que nos dice la biografía? ¿O no? Es que
¿La ley está hablando del tío profeta? Esa es una pregunta que yo planteo. Porque Ujú, si nos metemos a hablar de las biografías y la historia y cuándo fueron claro. escritas, nadie podría demostrar realmente que Abu Lahab, de la que se refiere la ley, es el tío del profeta, ¿no? O a lo mejor Abu Claro. Lahab precisamente es un apodo coránico de alguien que tiene un estado determinado, un estado espiritual determinado, y que el Ujú, Lahab es ese estado descontrolado donde se deja llevar solamente por las emociones negativas, como si fuera un fuego, ¿no? El del fuego, ¿no? Esto es una pregunta, en el sentido de que ¿realmente los relatos históricos nos explican el contexto coránico? Yo no solamente tengo mis dudas, sino que puedo rebatir ese planteamiento. O ujú, igual que puedo rebatir los hadices que hablan de las causas de la revelación, ¿eh? Que ni ujú, siquiera humildemente se dice en contexto de revelación, se dice causas de la revelación. Gran parte de esos relatos, según la propia escolástica, son relatos de poca fiabilidad. Muy pocos son los que son considerados de fiabilidad por la propia escolástica. Y en su conjunto apenas se representan un 13%. Por lo tanto, la norma que nos dice que el Corán se explica por las causas de la relación es una norma sin fundamento. Eso ujú, por otro lado, como toda herencia producida por el hombre, es de interés para nosotros, ¿bien? Porque nosotros, como seres ujú, humanos, aprendemos por acumulación y todo nuestro conocimiento viene por acumulación, incluso a nivel genético. Pero una cosa es tener en consideración el legado para hacer un estudio historiográfico, antropológico y de toda clase de categorías que le podemos dar, pero no deja de ser algo ujú, parcial que se puede poner entre comillas y poder incluso juzgar, se puede hasta juzgar. Y otra cosa es considerar que todo ese legado es un conocimiento sin el cual el Corán no puede expresarse. Y hay una gran ujú, diferencia entre ambas posturas. Entonces, yo no digo, claro, por ejemplo, que haya que quemar los libros del no, para nada, eso es un conocimiento interesante y además de un interés académico muy importante, sobre todo cuando analizamos la historia. Pero decir que esos relatos o que ese legado es el condicionante para poder entender la revelación, sin él la revelación no tendría sentido, eso entra en total contradicción lo que nos dice la propia revelación. Bien, la propia ujú, revelación nos habla de una autonomía epistemológica propia. Y lo que nosotros debemos descubrir cuál es esa epistemología coránica o cuál es esa epistemología de la revelación, que además tiene un dinamismo tal y una plasticidad un mecanismo de funcionamiento totalmente holístico que es imposible que ningún otro texto exterior condicione sus significados. sí, claro. En cuanto al tema de que hayan mencionado profetas o no, realmente el Corán menciona lo que necesita ser mencionado. Lo que no, no. Porque a lo mejor Ujú, no menciona a otros profetas porque no lo necesita, simple y llanamente. Eso ujú, no significa ujú, que, por ejemplo, no sea interesante para mí tener un conocimiento de los evangelios o las distintas versiones que se han hecho de la Biblia, por ejemplo, o de las distintas versiones de la Torá. Para mí todo eso es un conocimiento de interés académico y también puede ser de mucha utilidad, pero no es algo que condiciona de forma, digamos, necesaria una comprensión de la revelación, ya que la revelación tiene mecanismos propios de comprensión interior. Todo conocimiento que cogemos de fuera es útil, desde luego, pero no es un condicionante para la revelación. Claro, la pregunta es eso, que si estando dentro de ese llamado coranismo, si a una persona le das el Corán diciendo solo puedes entenderlo leyendo el Corán y te llegan cosas como Abu Lahab o cosas hablando sobre Isa, que se dice que es Jesús. Claro, hay cosas que dices, ¿esto cómo yo puedo saber más si todo lo que he aprendido antes eso es verdad o no? ¿Qué haces con todo eso? Ahí estaba la pregunta y creo que la has respondido bastante clara. No sé si tienes algo que añadir sobre eso. No, es decir, todo ese legado que aprendemos de la tradición nos es útil para reflexionar, incluso para reflexionar cómo se ha intentado, digamos, encasillar el Corán una serie de ideas o mitos creados históricamente para que nos advierte de tener una actitud para no caer otra vez en una idolatría de los legados en general, da igual cuál legado, ¿no? Y que todo legado es interesante como una herencia humana para ser estudiada, analizada, revisada, pero no es un condicionante mediante el cual
o solamente a través del cual podemos experimentar, o comprender o intentar meditar y reflexionar la revelación, ¿no? Y ese es el apunte que yo dejaría como nota. Es decir, todo legado es interesante, se puede Ujú, estudiar, analizar, revisar, categorizar si queremos, ujú, pero no es, o sea, que la revelación funciona de una forma distinta. No se condiciona con los referentes de los legados o de las distintas tradiciones. sí. Fíjate que Am, la propia revelación nos invita a analizar todo eso. Es decir, nos invita a analizar la Torá, la Biblia, todo el legado humano. Es más, nos invita incluso a ver cómo empezó la creación. O sea, no nos pone límites al conocimiento, tanto el conocimiento ujú, natural como el heredado por el ser humano. Ahora, lo que nos ujú, dice que eso hay que ponerlo en su lugar y desde luego no se puede equiparar a la revelación. claro. Em, Última pregunta, te lo prometo, ya aquí vamos a dejarlo, aunque supongo que también necesitas un poco de tiempo para contestarla, ahora como cuando te la planteé. Nos llega del hermano Osvaldo una pregunta que de verdad yo cuando lo escuché, te escuché hablar sobre esto, me pregunté que esto tengo que preguntárselo, así que cuando me la hizo ayer dije, muy bien, porque así vamos a cerrar este capítulo de este podcast. Como te digo, la pregunta a lo mejor necesitará muchísimo tiempo para ti para explicarte. A lo mejor no es posible hacerlo de forma resumida, inténtalo, porque si no, es verdad que se va a hacer muy largo para ti y me hace sentir mal. Osvaldo nos dice, nos recuerda sobre ese comentario que hiciste en uno de tus últimos vídeos, en el que apoyas ese sala de oración más tradicionalista, en el que se de un sala más de ritual, Ujú, el de las 5 oraciones. ujú, En un comentario que hiciste en uno de tus últimos vídeos, dices, además que los rakas están definidos y esto es algo que los coranistas parecen olvidar o que no, normalmente no lo usan, pero que en el que tú dices, nos comenta Osvaldo en ese vídeo, de que además puedes incluso demostrar con el Corán cuántos rakas hay en el dentro de, de cada oración de esas 5, que tú también lo ves así, y ves incluso cuántos rakas hay. Yo no ujú. sé si esto va a ser posible, pero a lo mejor sí recordártelo y a lo mejor que en un vídeo futuro, inshallah, nos expliques esto, porque sé que a lo mejor puede ser un poco muy extenso de decirlo, pero creo que la pregunta es muy importante y cuando lo escuché yo, no sé, de verdad que quería preguntártelo, así que me pareció genial. Ajá, bien. Sí, yo sé que yo he leído autores donde dicen que en el Corán solamente aparecen 2 oraciones, otros dicen que no, que aparecen 3, yo digo que no, que aparecen 5, y algunos Ujú. incluso, ¿cómo se llama el Islambuli dice no, que las 3 son correctas. ¿Vale? Muy bien. Lo cual también me parece otra postura también válida, ¿eh? Está muy bien. Ujú. ¿Por qué? Porque él dice que las 3 son correctas, porque les da una explicación. Dice, bueno, eso depende, como que el Corán ha dejado un espacio para la flexibilidad, donde la gente que vive en lugares donde el día es muy corto, en fin, da una serie de explicaciones. Vale, muy bien. Yo digo que son 5, que las aleyas hablan de 5. Creo que la parte de que son 5 la he explicado. Ahora bien, falta por explicar dónde la numeración de postraciones y inclinaciones aparecen descritas en el Corán. Yo dije que eso es a través de la descodificación de las leyes del Corán. Pero a nivel etimológico tengo 2 plurales de tanto de sujud como de ruku'. Y Ujú. si las cuantifico, puedo encontrar el número de postraciones totales y inclinaciones, porque una sajada, su sustantivo en plural, se construye de 2 formas: as-sajidun, por un lado, y as-sujad, por otro. Uno tiene un significado metafórico de la aceptación y otro Sí. un significado físico de lo que es la postración o posternación. Lo mismo pasa con el ruku', ¿no? Arraki'un o arruka. Son 2 plurales de raka, ¿vale? De rakia, del sustantivo. ¿Por qué hay 2 plurales distintos? Porque hay 2 acepciones distintas. Una está en el sentido metafórico de la predisposición al cambio. La inclinación es un símbolo de la predisposición al cambio. Y otro que incluye los 2 significados, es decir, la predisposición al cambio y el movimiento de la inclinación. Yo en un monográfico
porque yo tengo una serie por completar aún, que es Los orígenes del Corán, que me faltan una serie de capítulos. Y en esos capítulos voy a explicar una introducción a cómo yo llego a la conclusión de que el Corán es una revelación. Es verdad, de una forma muy resumida, porque es un vídeo al fin y al cabo, pero a partir de ese vídeo abriré un espacio a un análisis interesantísimo donde podemos cuantificar, que para mí es un nivel siguiente de meditación de las aleyas. Está el nivel, digamos, introductorio de los conceptos generales, de los principios, luego el análisis, la relación temática, el ir descubriendo cómo el Corán maneja las palabras, distintas aleyas, uniéndolas, etcétera, etcétera. El hacer también un uso contextual de las raíces. Sí, las raíces pueden tener 10.000 acepciones, pero el contexto, qué acepciones puede aceptar y qué no, ¿no? Depende de cada oración. Pero hay otro nivel aún mucho más profundo, y creo que habrá niveles desconocidos aún más profundos, de los cuales veremos que hay una codificación coránica muy interesante, y es mediante el cual podemos confirmar que efectivamente el número de inclinaciones y postraciones viene reflejado en las aleyas del Corán. Pero eso lo vamos a dejar para ese monográfico. Vale, pues quedamos entonces con esa cita en el que seguramente esta pregunta que nos quedará bien respondida. Y Hussein Labrat, de verdad, no te voy a robar más tiempo. Se me ha hecho, Un de verdad, placer, Javier. los últimos minutos ya lo estaba pasando mal por ti porque sé que el tiempo es oro, como se dice, siempre digo eso. No te imaginas lo que te agradezco el haber empleado esta mañana con nosotros para conocerte. Esa era la idea de este primer podcast. Lo hemos hecho y se me queda la ilusión de que en el futuro podamos nuevamente quedar aquí en Decorando, pero para tratar temas más académicos, si te parece, ya que la misión de este primer capítulo era como la que hemos hecho, conocer al Labran Hussein más personal, y es lo que hemos hecho. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, Xavier. Cuando quieras, inshallah, volvemos a un encuentro, otro debate. Yo aprendo mucho con estos encuentros. Y nada, cuando quieras, ¿eh? Para mí es un auténtico placer. Muchísimas gracias, entonces te tomo la palabra y nos escuchamos pronto.